Bienvenidos y bienvenidas de vuelta ahora a la mesa redonda para el emprendimiento. Preguntaba Arnau antes, o decía Arnau, ¿hay vida después de la ciencia? Un poco veremos en esta mesa, espero, que hay vida durante y mediante la ciencia. Es un honor tener a estos ponentes tan distinguidos, unos titanes realmente, que presentaré brevemente y luego os pediré que, si queréis brevemente también 2 minutos, expongáis lo que hacéis ahora sobre todo y luego durante las preguntas subsiguientes ya podéis contar vuestra experiencia y vuestros insights de una manera más detallada. Empezamos por el final de la mesa con el doctor Miguel Luengo Oroz, que es cofundador y CEO de SpotLab AI, un pionero en el uso de la inteligencia artificial para fines médicos y de investigación clínica. También ha participado en iniciativas muy interesantes en la ONU, que espero que nos contará después. Si quieres, Miguel, 2 minutos o 3, cuéntanos brevemente qué es lo que estás haciendo ahora. Hola, buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, lo primero que me hace mucha ilusión participar de este panel, porque como decías, no es hay vida después de la ciencia, nuestras vidas tienen que ser con la ciencia, y si no, el mundo va mal, ¿vale? Y yo un poco, toda mi historia ha sido y es, creo, conseguir que esa ciencia tenga un impacto, o quiero que tenga un impacto positivo en la sociedad. Entonces, ahora soy el cofundador y CEO de SpotLab, que somos una compañía basada aquí en Madrid, que la fundamos hace ya 5 años y, de hecho, los cofundadores eran parte de mi equipo de investigación en la Universidad Politécnica de Madrid. Ahora somos 20 personas y trabajamos en la intersección de la inteligencia artificial y la medicina. Hacemos, por un lado, dispositivos de diagnóstico médico y, por otro lado, herramientas para investigación clínica. Y un poco lo que está dentro de la compañía era hacer las cosas, es jugar en Champions League desde aquí, desde Madrid, y conseguir que la inteligencia artificial valga para diagnosticar, por ejemplo, enfermedades infecciosas, como puede ser la malaria, o enfermedades olvidadas como la leishmania o las filarias, y también valga para ayudar a otros retos como retos oncológicos, ¿vale? Entonces estamos llevando la mejor tecnología, tanto, por ejemplo, en muchos países africanos o Latinoamérica, como en los hospitales más avanzados de España o de Estados Unidos. Y bueno, luego os cuento más. Gracias, Miguel. Ahora pasamos a Yanira Heredia. Yanira Heredia es la CEO de Altum Sequencing. Estudió químicas, biología, doctorado industrial en biomedicina y también estuvo en el prestigioso hospital Dana-Farber de Harvard. Yanira, cuéntanos un poco qué es lo que estáis haciendo ahora. Buenos días a todos. Muchas gracias también por contar conmigo para estar en esta mesa. También me hace mucha ilusión porque la verdad que venimos de un recorrido con muchas luces, pero también muchas sombras, y a mí me gustaría aprovechar esta sesión para contar mi experiencia en concreto y, bueno, de alguna manera hacer ver a la gente las dificultades que hay, pero también lo bonito que es, ¿no?, el proceso. Nosotros en 2019 fundamos una spin-off del Hospital 12 de Octubre, la fundaron los jefes de hematología y oncología del hospital y parte del equipo investigador que estábamos detrás de todo el desarrollo tecnológico académico, pero esta vez desde un hospital público, no era una universidad. Entonces, lo que estaban viendo, ¿no?, nuestros oncólogos, y para lo que estábamos intentando buscar una solución, es porque, bueno, todos sabéis, cuando alguien se diagnostica del cáncer se le aplica un tratamiento y hay veces que las técnicas de detección de esas células tumorales pues fallan, no son sensibles, son muy masivas, no se pueden repetir, son radiactivas. Entonces veíamos que una serie de pacientes pues no había enfermedad por ningún lado y recaían en 3 meses y se morían, y otros pues no estaban curados y no había manera de identificarlos. Entonces desarrollamos una tecnología súper sensible que puede detectar una célula tumoral en 1 millón de células sanas, y así podíamos identificar perfectamente qué paciente es el que tiene enfermedad y va a recaer y cuál es el que está curado, y adaptar el tratamiento personalizadamente a cada uno, ¿no? Además, en una muestra de sangre, súper no invasivo, súper sensible, coste eficiente, implementable, regulable, todo muy positivo. Sí, es un proyecto precioso, pero tiene muchas sombras también, luego las contaré. Súper interesante, gracias. Patricia Sierra, otra ponente, es directora de innovación y la creadora de Monodon en Avantia, y una iniciativa muy interesante que además sponsoriza el evento, creo, y estamos muy interesados en que nos cuentes más. Cuéntanos un poco qué estáis haciendo ahora. Bueno, yo un poco mi trayectoria también, por hablar un poco de la trayectoria personal,
fue la creación de una startup en Berlín hace ya 20 años. Era de inteligencia artificial cuando no se hablaba todavía de inteligencia artificial, era más el algoritmo puro, ¿no? A partir de ahí me pasé a la Fundación contra el Cáncer, estuve también trabajando con este tipo de herramientas para temas de tratamientos y luego caí en Navantia para temas de Deep Tech, ¿no? De investigación, y fue cuando me di cuenta que la industria a día de hoy no estaba potenciando lo que es la innovación real, ¿no? El paso real. Para mí la innovación es algo que no está, si no, no es innovación, no es innovativo. Es un camino de laboratorio, es un camino de científicos. Si queremos tener una industria potente con nuevas tecnologías, tenemos que tirar de vosotros, tenemos que tirar de la academia, de la universidad, del centro de investigación. Y es un poco lo que hacemos en Monodon, ¿no? En Monodon hemos intentado salirnos de lo que es Navantia por todos los procesos burocráticos, por el tema del beneficio a corto plazo y empezar a impulsar lo que es la innovación pura y real desde el centro de investigación, por eso estamos aquí. Si te hablan de nuevos materiales, tenemos que hablar de nanotecnología. Si te hablan de nuevas comunicaciones láser, tienes que ir a un centro de investigación que esté investigando en esos temas. No existe en el mercado lo que hacemos nosotros y tenemos que apoyaros. Si queremos que Navantia, en este caso, a futuro sea competitiva, ¿no? Y no hablo solo de centros de investigación a nivel nacional. Creo que la interconexión de centros de investigación a nivel internacional y el intercambio de estudiantes de doctorados, de postdoc, es la clave para generar un ecosistema que al final revierta en la empresa, ¿no? Gracias, Patricia. Y seguiremos hablando de estas cuestiones después. Javier, nuestro queridísimo presidente fundador de la Academia Joven, está involucrado en muchísimas iniciativas súper interesantes, catedrático de Química Orgánica en la Universidad de Alicante, también catedrático en la Fundación Rafael del Pino en una iniciativa muy interesante que espero que nos puedas contar más. Millones de premios. Cuéntanos un poco. Muchas gracias, Pelayo. Muchas gracias, Pelayo. A mí también me hace mucha ilusión participar en este panel porque de esto se trata. Esta conversación que tenemos hoy aquí en Madrid es la conversación que se está teniendo en todas las ciudades del mundo. ¿Cómo conseguimos que la ciencia de calidad mejore la calidad de las personas, el medio ambiente y la economía? Ese es el gran reto. Vaya uno a Chile, a Turquía o a China, esta es la conversación. Y el cambio no lo hacen las tecnologías, el cambio lo hacen las personas. Por eso iniciativas como la Academia Joven de España y otras son tan importantes y todos los que hemos fundado una empresa nos damos cuenta que es la persona. Sobre todo el fundador, el que tiene esa visión, que sienta esa necesidad de cambiar la forma de la innovación, el que es el gran protagonista. Yo soy fundador de Rife Technology, es una empresa que utiliza nanotecnología para el sector químico. Lo que hacemos es reducir las emisiones de CO2 de industrias que emiten muchísimo CO2, cambiando la estructura porosa de los catalizadores heterogéneos que se utilizan en los grandes procesos químicos. Y lo que yo quería transmitiros es un mensaje que me parece importante porque soy profesor universitario, lo ha comentado también Teresa. Creo que tenemos que olvidar esa idea de academia e industria como dos reinos separados, como si fuera el reino animal y el vegetal, ¿no? Que no se hablan, que no. Cuanto más entendemos que la universidad, que los espacios de investigación son a la vez públicos y privados, que hay personas que en un momento de su vida hacen una cosa, que luego hace otra, eso enriquece los espacios de innovación. Creo que hay todavía muchas barreras, sobre todo mentales, a la hora de pasar de la industria a la universidad, que utilizamos lenguajes diferentes, tenemos incentivos diferentes y por eso la asignatura pendiente de nuestro país, y ha sido uno de los mensajes centrales de la secretaria general, de Teresa Riesgo, es que hacemos ciencia de gran calidad, pero la innovación la tenemos mucho más atrás. Y en parte ese es el cambio cultural de, bueno, yo es que estoy en la universidad, esto tiene sus ritmos, sus formas, la empresa es otra cosa. Cuando uno va a MIT, va a Cambridge, va a cualquier universidad que lidera la innovación, lo que ve es que esa hibridación entre la universidad y la empresa es un solo espacio donde lo que se hace hoy en el laboratorio mañana se está probando. Por cierto, probablemente en algunos campos la mejor investigación se hace en las empresas, que tienen equipos de investigación buenísimos y un montón de medios. Gracias, Javier. Bueno, por elaborar un poco más en esta dicotomía aparente que existe, sobre todo quizás o existía más antes en España, entre ciencia, empresa.
Yo, desde mi punto de vista, veo la investigación, la carrera científica, veo que cada persona es su propia startup un poco. O sea, creo que, por definición, la ciencia es emprendeduría desde una semilla personal, desde el descubrimiento y hasta donde pueda llegar el impacto. Pero un poco, como esta percepción, cada uno la tiene diferente, cada uno tiene una vivencia diferente, me gustaría saber un poco vuestra experiencia. Podemos empezar con Miguel, por ejemplo, en cómo fue vuestra trayectoria, dónde fue esta chispa que decidió que os tirarais más hacia un lado o hacia el otro. ¿O siempre habéis tenido estas inquietudes? O cuéntanos un poco más. Vale, es una pregunta difícil, ¿eh? A ver, ¿por dónde arranco? Yo creo que bueno, cada uno su propia startup y es verdad que ahí, pues ese es un continuo y no me gusta separarlos. O sea, yo a la base soy ingeniero de Teleco en Madrid y en París y de hecho ya ahí quería conocer algo más y hice un máster en Ciencias Sociales después de eso y de hecho mi proyecto de máster era inteligencia artificial que escribía poesía. Eran redes neuronales que escribían poesía, pero era 2003, entonces me adelanté un poco. Y luego la curiosidad siempre me ha guiado, cambié el ámbito de la biomedicina. Hice un doctorado en temas de peces cebra y expresión genética. Y ahí entendí, después de todo esto, vale, la ciencia tiene un impacto en la ciencia, un impacto en el conocimiento, podemos publicar, de hecho allí en su momento pues, publiqué en Science durante la tesis, pero era como que me faltaba algo más. Y dije, es que quiero que esto llegue antes, no quiero esperar 20 años, quiero que llegue ya a tener un impacto en la gente. Y entonces ahí me fui a Estados Unidos, estuve un tiempo en Silicon Valley, y pensé que igual el lugar del que podría tener un impacto, y esto estoy abriendo una tercera vía, no es ni universidad ni es industria, me interesó ir a una organización internacional. Entonces mandé un currículum a la ONU en el año 2011 y me hicieron una entrevista que me preguntaron qué sabía yo de aspectos diplomáticos y humanitarios y yo les dije, mira, yo sé muy poco, pero sé hacer un tracking de células en unas imágenes de microscopía y esto seguro que es parecido a un tracking de personas desplazadas después de un desastre natural. Y bueno, después de unas cuantas conversaciones, me uní a la oficina del gabinete de secretario general de Ban Ki-moon como el primer científico de datos que trabajaba en un organismo internacional en Nueva York, ¿vale? Y desde la ONU durante casi 10 años he estado montando centros de innovación y contratando a científicos de datos y contratando a científicos de muchas especialidades para trabajar en retos humanitarios y retos de salud global. ¿Vale? Y aquí es muy interesante porque, de hecho, hoy en día, este es otro camino que probablemente no se haya mencionado estos días, organismos internacionales están buscando a científicos que puedan aplicar sus conocimientos para estos aspectos humanitarios. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, contraté a un chico que hacía un doctorado en física de partículas en el CERN para hacer modelos multiagente de distribución de temas médicos en un campo de refugiados. O realmente es como hay que pensar esas metodologías, eso que aprendes en la ciencia también se puede aplicar en otros sectores. ¿Vale? Entonces, ahí entendí que tienes el impacto científico, el impacto operacional y empecé a entender que también tenía un impacto ecosistémico. Lo que yo hacía tenía un impacto en otros, tenía un impacto en políticas públicas, tenía un impacto en qué pasaba en otros sitios, ¿vale? Y eso es también muy importante, cómo los científicos tenemos que ver las diferentes capas. Después de esto, pensé que, bueno, que mi siguiente paso, entendiendo ese dibujo, pues, bueno, que quería también emprender, porque estamos en emprender en el ámbito, en este caso, de inteligencia artificial, que ya lleva trabajando mucho tiempo, y de la medicina, porque, como antes también decía Marc, estamos en un momento que creo que es una revolución, que creo que es un cambio, y quiero poder llevar ese cambio a la sociedad. Pero todo esto partiendo de la base que a mí siempre me ha interesado y he utilizado, y mis equipos siempre han utilizado la ciencia y ese método científico para tener un impacto, ¿vale? Entonces, ese es mi camino, que tiene muchas paradas y puede que tenga más en el futuro, pero que es una manera de hacer crecer ese tejido entre disciplinas, entre campos, que muchas veces parecen barreras infranqueables, ¿vale? Aquí realmente lo bonito es que tenéis todas las posibilidades abiertas, no es si no puedes hacer academia, búscate otra cosa, es que tenéis todo por delante. Súper interesante, gracias. Si os parece, podemos seguir en el mismo orden de antes y luego discutir un poco. Sí, bueno, en mi caso, yo hice el doctorado yo soy química de formación, química fundamental, estudié el último año en Inglaterra y estaba con HPLCs y cosas de masas y tal, pero bueno, decidí que no quería irme fuera a estudiar y sabía que si me quedaba en España,
pues tenía que aspirar a ser lo mejor de lo mejor para poder trabajar en ciencia, porque si no, no iba a tener ninguna oportunidad. Entonces, aprendí inglés, estuve en Inglaterra, publiqué artículos de primera autora antes de concluir los estudios de licenciatura. Conseguí 3, luego estuve aquí trabajando en un Stradivarius, en donde podía, ¿no? Mientras aplicaba a becas, conocía grupos de investigación y al final, bueno, pues en el Hospital 12 de Octubre, a través de la Fundación de Investigación del 12 de Octubre, salió por primera vez en el Instituto de Salud Carlos III una convocatoria para doctorados industriales. Yo fui la primera promoción de doctorados industriales, la apliqué, tenía muy buen currículum para ello, porque no solo se basaban en la nota del expediente, que eso es algo absurdo hoy en día, porque en mi caso concreto pues vengo de una familia humilde, tenía que trabajar, mi expediente es bueno, pero no es brillante, pero mis capacidades y mi capacidad de sacrificio sí que lo era. Y entonces eso me permitió, como con los artículos había demostrado mi interés en la investigación, ¿no? Y la capacidad de esfuerzo que tenía, pues conseguirlo. Entonces, bueno, pasé unos años investigando en la sanidad pública, en el grupo de hematología del 12 de octubre, después en una empresa, mientras tanto también me fui a Estados Unidos. Entonces, bueno, generé en mí el concepto de multitask, puedo llevar 4 proyectos a la vez en áreas distintas, en distintas localizaciones geográficas, en varios temas. Mi tesis es un poco un popurrí, pero lo que yo he aprendido no tiene precio y además me di cuenta que la investigación básica está muy bien y es muy necesaria, soy química, o sea, pero a mí lo que me hacía disfrutar, ¿no? Era verlo en los pacientes, era ver cómo el biomarcador que yo detectaba para ese paciente le servía a mi jefe, a mi oncólogo, para decir, uy, este paciente me va a recaer antes, voy a hacerle el TAC antes. Y yo veía cómo le hacían el TAC y le detectaban la enfermedad que yo había predicho en mi tesis que iba a ocurrir, ¿no? Entonces, eso me inspiró y me motivó muchísimo. Y además, mi estancia en la empresa me dio una perspectiva de organización, de trato a los clientes. Tuve la oportunidad desde muy joven de hablar pues, con grandes farmacéuticas, con CEOs de empresas y entonces, bueno, pues también te va formando, ¿no? Y ya una vez de que pues en el 12 de octubre conseguimos desarrollar la tecnología, publicamos el artículo donde detectábamos la enfermedad, donde nadie la detectaba, dijimos, vamos a hacer, que nuestra visión era, vamos a cambiar la manera en la que se manejan los pacientes, ¿no? Vamos a que esto no solo se quede en los pacientes del 12 de octubre y de nuestras tesis doctorales y de los futuros, sino que intenté que esto llegue a todo el mundo. Y nos metimos de lleno. Tardamos, una de las sombras que comentaba es que desde que patentamos, iniciamos el proceso de licencia tecnológica, pasaron 3 años. Fuimos la primera spin-off de un hospital público, el SERMAS estaba involucrado, el CENIO estaba involucrado. O sea, fue un dolor total el conseguir que del organismo público se licenciara una tecnología a una empresa privada para su explotación. Lo conseguimos en 2019 y en ese mismo 2019 conseguimos hacer la transferencia tecnológica de la patente a una empresa china, donde ahora mismo se está comercializando también nuestro test en ese mercado, porque a nosotros pues, tiene difícil acceso por muchos motivos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veía claro desde el primer momento. Creo que es una de las patas en las que cojeamos. De todos mis compañeros que investigan, hay muy pocos que hayan decidido dar el salto, pero no creo que sea por falta de seguridad, sino por falta de conocimiento, de que no se sabe que tú con ese perfil puedes ser tan útil en una empresa. Muchas veces yo lo viví porque hice un doctorado industrial, pero hay gente que no. Y se acomodan un poco en los ratones y en tal, y es muy complicado que luego pasaremos a pasar de dar charlas a médicos a inversores. Es una cosa, pero es muy bonito y los recomiendo. Genial, muchas gracias. Y tocaremos este punto a continuación en un rato. Patricia, si nos quieres contar un poco. Sí, bueno, yo en todas las etapas, independientemente del campo, el emprendedor siempre tiene, o por lo menos a mí siempre me parece que son tres grandes dificultades. Una, hacer un buen equipo que te acompañe en tu camino, que crea en tu idea, que tenga el conocimiento apropiado. 2, levantar capital. Y 3, que ese capital no te coma y te destruya, ¿no? Esa ha sido un poco mi experiencia de emprendedora, ¿no? Ahora que estoy en la industria, ahora que estoy en un sector
totalmente diferente, porque Navantia es una empresa de defensa, que no siempre suena humanitario, ¿no? Pero para mí la defensa a día de hoy, con la que está cayendo, sí tiene un lado muy potente, sí podemos cambiar desde dentro el paradigma, ¿no?, de la sociedad en cómo es la defensa, ¿no? Al final ahí estamos hablando, no me quiero ir por las ramas, ¿no?, pero estamos hablando de ciber, estamos hablando de drones autónomos, donde entra IA con ética, estamos hablando de un montón de campos, ¿no?, se está expandiendo, ¿no? Y lo que yo me gusta o pretendo hacer en la industria, o me gustaría crear un pozo en la industria, es empezar a generar departamentos como el nuestro, como Monodón, y perdonad que hable de mi libro, ¿no?, pero creo que es importante para vosotros, generar unos departamentos donde los científicos podáis crear esas nuevas tecnologías, ayudarnos a todos esos retos, porque tenéis el conocimiento. Y ojo, y aquí voy un poco para atrás a las ponencias de esta mañana con el tema de las patentes, la transferencia. La industria comete el gran error, yo creo, de intentar quedarse siempre la patente, ¿no? Nosotros creo que el nuevo paradigma es ser generosos, en el sentido de la industria no podemos pretender quedarnos toda la patente de los investigadores, ¿no? Lo que tenemos que hacer es apoyarlo para que si ese emprendedor quiere generar una empresa, nosotros le apoyemos a generar una spin-off y que esa empresa siga su camino, ¿no? Al final la industria se va también, o sea, nosotros nos vamos a sentir beneficiados, ¿no?, de ese camino. Pero en el día de hoy, tal y como está el paradigma industrial, todavía no está tan avanzado como en Estados Unidos, y creo que deberíamos de empezar a avanzarlo, porque es la forma en la que se está haciendo fuera, y tenemos que apoyar a todos vosotros, a todos los emprendedores, generando spin-offs, generando conocimiento, trayendo nuevas tecnologías, trayendo ética y trayendo pues todo lo que tenéis vosotros a la industria. Muchas gracias, Patricia. Y si queréis, antes de abrir micrófonos un poco y elaborar más en otro tema que es muy interesante para la audiencia, Javier, si nos puedes contar un poco también tu toque personal de tu vivencia emprendedora en esta interfaz academia, innovación, spin-off. Sí, yo también quería un poco comentar lo que decía Miguel, ¿no? Otras opciones de emprendimiento. Yo he creado una empresa en el sector químico, pero una vez que la vendí empecé otro emprendimiento que fue presidir la Unión Internacional de Química, la UPAC. Y desde las organizaciones internacionales se puede hacer muchísimo. Por ejemplo, la Organización Internacional de la Química no tenía ninguna actividad en fomento del emprendimiento. Y yo creo que empodera mucho simplemente que una organización que tiene tanta visibilidad, que nuestros documentos estudian en bachiller, la tabla periódica, las valencias, la nomenclatura química, tenga también un mensaje de empoderamiento sobre que los jóvenes que están estudiando estas cosas no solamente deben ser los inventores del futuro, sino también los protagonistas, las personas que van a inventar, que van a co-crear ese futuro. Y que hay muchas formas de emprender. Una es creando una empresa, y es muy importante, crear riqueza, crear empleo, pero hay otras muchas maneras. Otra es liderando una organización internacional, otras creando actividades como la Academia Joven de España, que finalmente organiza actividades de este tipo. Yo quiero insistir, y seguro que lo habéis vivido en vuestros proyectos empresariales, pero ahora en puestos de responsabilidad yo lo veo más claro, que la clave son las personas, son las personas y los entornos. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, la universidad. Yo soy profesor universitario. Creo que la universidad tiene que ser un gran laboratorio, un gran sandbox, porque ya no somos los que tenemos el monopolio. Antes nos hablaban de las patentes como monopolio. Pues la universidad mucho tiempo ha sido el lugar que tenía el monopolio del conocimiento y de certificar ese conocimiento, ¿no? El conocimiento habilitante, los másteres, los títulos. Ahora la universidad tiene que ser un lugar donde ocurran cosas interesantes, donde el hecho de ir a un espacio físico te permita investigar, formar equipo con otras personas, crear empresas. Ya que estamos en una universidad pública, pues también voy a defender a la universidad pública. Es una de las grandes diferencias entre la universidad pública y muchas universidades privadas que no hacen investigación. Creo que eso hay que ponerlo en valor. Y de esa investigación que se hace en los centros públicos de investigación surgen también empresas. Habiendo dicho eso, y por no alargarme, porque estoy hablando de cosas un poco laterales, también es cierto que la Universidad Pública Española no ha sido diseñada para la transferencia de tecnología.
es algo que se está reinventando con leyes que están cambiando un poco una universidad que hasta hace muy poco tiempo, y además todos lo conocíamos, era docencia e investigación, y así estaba concebida. El tema de la transferencia es complejo porque la propiedad intelectual que generamos en las universidades públicas es propiedad pública, es como si fueran las meninas. Entonces es complejo, se trata con un rigor, con un cuidado, incluso nuestro tiempo, nuestra capacidad de crear empresas, y creo que otra discusión interesante, de nuevo, ya que estamos en la universidad pública, es cómo repensar las universidades para que los incentivos, para que el discurso y la normativa estén alineados con digamos, los discursos de los rectores en la apertura del curso, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí. No me meto en marcharcos. El micrófono está en medio porque tenemos este otro, así no tenéis que... Sí. Vale, perdona. Así, genial, gracias, Javier. Sí. O sea, desde este punto de vista, el sistema universitario a lo mejor no está aún engrasado para favorecer esta transferencia, ¿no? Habría que... No es que no esté engrasado, hay que darle también un tema de justicia, que no están diseñadas las universidades. Las universidades públicas españolas, muchas de ellas se crearon en torno a la transición, respondían a una visión de país para que todos los ciudadanos españoles, independientemente de la renta de sus familias, pudieran tener una educación de calidad. No extraordinaria, porque ninguna universidad pública española está diseñada para ser una gran universidad. Por eso las universidades públicas españolas están entre las 200 y las 500. Quiere decir, no tenemos ninguna en las 100 primeras, pero tampoco tenemos ninguna de 1000 para abajo, porque está diseñada para que sean muy buenas universidades, y lo son. De la misma manera, cuando se pensó la universidad, no se pensó en la transferencia. Y de nuevo, hay mucha parte, y esto los que hemos creado empresas desde la universidad lo sabemos, en cuanto al porcentaje que puedes tener al crear una empresa, a la hora del tiempo, pues es otra gran historia que habría que resolver, cómo uno puede hacer todo, docencia, investigación, difusión, gestión, y además crear empresas. Yo creo que hay que ser un poco también realista, y si eso es lo que queremos apostar, pues generar incentivos, que sean realistas. Esto es un debate un poco más profundo, pero eso es lo que va a hacer que nuestros estudiantes se lo crean. Se lo van a creer cuando crear una universidad en un centro público no es algo heroico, sino es algo que está potenciado, que está animado no solo del discurso, sino desde el día a día. Sino lo que van a hacer muchos, y es lo que está pasando en Estados Unidos, lo hemos visto con los dropouts, es gente que quiere emprender y lo que hace el día siguiente es dejar la universidad. ¿Queréis elaborar alguna en este tema? Bueno, yo es que en concreto, como vengo de la parte más del hospital público, ocurre algo parecido, ¿no? En los hospitales públicos, pues cada vez se está fomentando más y se están creando fundaciones de investigación dentro de los hospitales públicos. Efectivamente, sí que tienen OTRIs y centros de innovación y tal, pero es todo... no está creado un hospital público para crear innovación, o sea, ocurre exactamente lo mismo, ¿no? El propio SERMAS fue, sin querer, un lastre para una empresa como la nuestra, poner un producto que no había absolutamente ninguno en el mercado de hace 7 años, y fue un lastre para nosotros el esperar 2 o 3 años, porque luego ya empezaron a salir competidores en Estados Unidos, evidentemente, había una necesidad clínica sin cubrir y una tecnología emergente que la podía cubrir, y fue simultáneo en varios puntos, pero perdimos precisamente por esa naturaleza no innovadora de las instituciones en las que estamos, perdimos la oportunidad de ser los primeros y tener esa ventaja, ¿no? Que eso no justifica que llegues o no llegues. Hay 1000 maneras luego de llegar, de no llegar, hablaremos. Pero es verdad que desde la parte sanitaria pública que me toca, comparto. Gracias, ¿queréis? No, suscribo. O sea, a ver, yo creo que es un sistema muy garantista en general, y entonces está lleno de trabas o de barreras burocráticas hecho precisamente por el sistema garantista. Y entonces yo lo que veo normalmente es la velocidad de las cosas que tienen que pasar es muy lenta, tan lenta que es casi imposible. Esto es como que estás en un carril, tienes que pasar al carril de la izquierda para adelantar y no puedes porque los del carril de la izquierda van a toda velocidad y la universidad te está enganchando y no consigues acelerar. Buena metáfora. Sí.
Patricia, ¿quieres añadir algo? No, Vale. claro. Quizá por estar seguros que cubrimos una pregunta que creo que puede ser muy útil para la audiencia, y estoy muy interesado, seguro que la audiencia también lo está, en responderla desde vuestras situaciones actuales. Son diferentes tipos de empresas, diferentes experiencias. ¿Qué cosas se valoran cuando gente que acaba el doctorado o el máster o el postdoc quiere transicionar a la aventura privada, a la emprendeduría, tal? ¿Qué cosas, si vais a contratar a alguien, vosotros valoráis o recomendáis a la gente que se prepare? Vamos en orden si queréis, ¿no? Vale, o sea, yo si queréis os digo, a ver, nosotros ahí digo, en Spotla ahora mismo hay 20 personas con perfil científico y previamente yo he contratado a unos 60 personas con estos perfiles para trabajar en ámbito internacional. Entonces, lo primero es por qué a todos los niveles, pueden ser investigadores más junior, investigadores postdoc. Entonces, ¿qué es lo que traen los científicos? Bueno, pues traen atención al detalle, trae el hecho de poder jugar partidos que son largos, traen un conocimiento de su área, que muchas veces puede ser el que estás buscando exactamente, pero otras veces simplemente por eso ya les tienen algo, ¿vale? Al final es gente que ha estado mucho tiempo entrando en esos detalles. Pero ¿qué les pedimos también o qué buscamos? Pues buscamos que puedan ver el big picture, que se puedan adaptar, que puedan trabajar a un ritmo que es diferente. Tú lo decías, entramos en el multitasking algunas veces, ¿vale? Entonces, esas soft skills que puedan trabajar en equipo, ¿vale? Entonces, son cosas que se valoran. Pero realmente lo otro que traéis, lo otro es único, lo otro no lo tienes en ningún otro sitio, pero hace falta esas otras skills. Luego, en términos, por ejemplo, de disciplinas, nosotros en la compañía ahora mismo tenemos ingenieros, todos, teleco, informática, industrial, electrónica, biomédica, matemáticos, físicos, y luego a la vez tenemos biólogos, médicos, médico-ingeniero, hemos tenido farmacéutico, hemos tenido abogado. Al final, tradicionalmente se ha separado todo en disciplinas. Muchas veces se dice, ¿no?, que sea interdisciplinar, esto es la intersección. Luego, proyectos multidisciplinares. Yo lo que digo es casi antidisciplinar. O sea, realmente el futuro es antidisciplinar. Entonces, la idea es que todo el mundo debajo del mismo techo pueda entender los dos lenguajes, en este caso medicina y ingeniería, ¿vale? Y entonces, eso es lo que buscamos. Es verdad que, bueno, yo creo que hay otras compañías, depende de vuestra, también de lo que queráis ser. Puede ser cabeza de ratón o cola de león, ¿vale? Sí, ¿no? Así es. Entonces, claro, cada persona, cada momento vital puede buscar una aventura, como puede ser una compañía pequeña, o igual puede buscar algo más en una gran empresa, en la industria, siendo agente de patentes de aquello que te apasiona, ¿vale? O sea, realmente hay huecos para todos, pero bueno, un poco desde mi perspectiva, esas soft skills, ese traducir entre disciplinas, es algo que buscamos. Sí, estoy de acuerdo. Al final, tu compañía está especializada en algo, pero tienes que abordar temas legales, temas científicos, temas médicos, temas computacionales, temas de patentes. O sea, aunque trabajes en un área, tu equipo al final, si creces, tiene que ser multidisciplinar, ¿no? Algo que para nosotros es fundamental y que yo siempre valoro a la hora de contratar, por supuesto, el conocimiento técnico para la función que va a desarrollar es fundamental, ¿no? Porque somos muy pocos para hacer mucho trabajo y formar a alguien es muy costoso. Entonces siempre te dicen, contrata lento y despide rápido. Ya, pero es que si necesito aplicar a una call europea y es en marzo y estoy sola en diciembre, pues tengo que contratar rápido y me equivoco y tal. Entonces, algo para mí que es muy importante es que compartan la pasión por innovar, por desarrollar productos o aplicaciones que mejoren la vida de la gente, vengan de donde vengan, sepan de biología molecular, de informática o de abogacía, me da igual, pero que compartan esa visión de vamos con esto a cambiar, ¿no? Eso nos acerca, nos quita mucho falso positivo, ¿no? Nos quita mucho fracaso, que es tiempo y recursos y energía. Y luego también valoro mucho que tengan las personas personalidad emprendedora, ¿no? Liderazgo. Porque ahora mismo, pues a lo mejor va a ser el becario, pero es que tenemos ejemplos que veníamos un poco, tenemos ejemplos que el becario se ha transformado en el data manager en 4 años. O sea, el becario ha demostrado que es una persona hipercompetente, con capacidad de liderazgo, de análisis, de proactividad, creatividad, resolutiva, y era el becario. Entonces, es muy importante que
esas soft skills que no solo las técnicas, sino las personales, que las detectes a la hora de seleccionar con quién quieres trabajar, ¿no? Y eso no está en el currículum, eso está en la entrevista y en se ven las cosas. Sí. Bueno, nosotros, como estamos haciendo a día de hoy, tenemos identificadas cinco tecnologías clave que son para Monodon, y tal y como lo estamos haciendo y estamos cada vez creciendo más, es yéndonos a la universidad, al centro de investigación, buscar estudiantes, no siempre todavía están doctorando, no siempre son postdoc, y nos los traemos con nosotros, comparten experiencia en nuestro lab, comparten experiencia en el lab de la universidad. Por un lado tienen al catedrático que les ayuda en temas científicos, por otro lado nos tienen a nosotros que le apoyamos en temas legales, económicos, business plan y tema empresa, y de esta manera aseguramos que luego esas personas se queden con nosotros, crecen con nosotros, su investigación también crece con nosotros y es una parte más de esa línea, ¿no? Este modelo nos está yendo muy bien. Toda la gente que tenemos a día de hoy son doctorandos, excepto 3 personas que son internas. Es maravilloso porque luego además cambian con universidades internacionales, lo cual les da una oportunidad de aprender en otra universidad, otros modelos en Australia, en Londres, lo traen otra vez de vuelta a Monodon y se genera un conocimiento y una experiencia y una vivencia que a día de hoy yo estoy súper contenta, creo que es la forma. Por supuesto, también estamos abiertos a doc y postdoc, de hecho ahora estamos con temas de Marie Curie, con 2 postdoc. Nos gusta, no. Estamos focalizados en investigación, investigación, investigación para la innovación del futuro. Es nuestro core y la forma de hacerlo es teniendo la investigación en casa y en la universidad. Y para mí esa es la mejor transición que hay. No hay que hacer ninguna transferencia porque estamos juntos. Es un equipo entero, global, juntos. Sí, yo os podría comentar también cuáles son las características de las personas que contratamos en Rife Technology, pero como no quiero que seáis empleados de empresas, sino que seáis fundadores de empresas, os voy a decir cuáles son las características del emprendedor que a mí me llama la atención. Lo primero es una persona con propósito. Esto es lo que caracteriza realmente a un emprendedor. Yo quiero resolver un problema, yo estoy aquí para un campo el que sea, hay un propósito y por eso el fundador de una empresa, independientemente de que sea el CEO o que termine en el puesto más bajo, es la persona clave en la empresa porque es el que lleva la antorcha, es la persona que nos recuerda por qué nos hemos liado la manta a la cabeza, por qué estamos en este quilombo, ¿no? Todos metidos. Entonces, primero que tenga visión. Luego ya se ha hablado, es muy importante que los empleados tengan liderazgo, pero es que es fundamental para cualquier persona que quiera empezar una empresa que sea capaz de generar equipo, de que sea una persona a los que los demás sigan y no seguir en el sentido, digamos, militar, sino seguir en el de que hay una misión y yo quiero ir con esta persona en este viaje porque me gusta el problema que estamos resolviendo o porque me apasiona la aventura, el viaje que estamos recorriendo. Y luego, 2 ideas más muy importantes que no han salido y yo las voy a decir, que es que esté obsesionado por hacer dinero para la empresa, eso es fundamental, sin beneficio. Yo también he hablado de emprendimiento social y presidir una organización internacional no tiene ese objetivo, pero si no se pagan las nóminas, la gente se enfada bastante. Es un defecto que tenemos los que tenemos nómina, que queremos cobrar a mitad de mes y si no se pagan nóminas es prácticamente lo único por lo que un empresario puede ir a la cárcel, por dejar de pagar nóminas. Esa es número otra. Y luego, y quizás sea el mayor error del emprendedor tecnológico, científico, crear la empresa con minimis. O sea, con compañeros del laboratorio, del hospital, personas que son exactamente igual que tú. Para crear una empresa hay que trabajar con personas que sepan cosas que tú no sabes, es decir, derecho laboral, ventas, es decir, dirección ejecutiva, y a veces, pues cuando ves emprendedores, pues son los 3 postdocs y un PhD de un laboratorio. Parte de ese liderazgo significa reconocer que no lo sabes hacer todo y trabajar con otras personas que te complementan. Y con eso seguro que vais a ser emprendedores estupendos. Gracias. ¿Querías añadir algo? Sí. Perdona, quería solo un pequeño apunte, ¿no? No todos podemos ser emprendedores en el sentido de que no todo el mundo nos gusta o no todo el mundo. Yo he sido emprendedora, ¿no? Pero entiendo que hay muchas
personas que a lo mejor no quieren crear una empresa, quieren seguir investigando pero no quieren crear una empresa, ¿no? Eso es importante y no pasa nada, ¿vale? Y luego también quería matizar un tema, ¿no? Ahora, hoy en día, todo el mundo habla de startups, invertir en startups, y venga startups, y startups, está muy bien, hay que invertir en startups, por supuesto, hay startups en las que se puede invertir, pero desde mi punto de vista hay que empezar a invertir en la base, que es los centros de investigación y las universidades, y ojo, nosotros, desde aquí, lo que estamos intentando hacer es, dentro de nuestro laboratorio hay personas que tienen ese perfil emprendedor, que están desarrollando un doctorando, por ejemplo, en robótica, tenemos por aquí a uno de ellos, que a lo mejor pueden crear una spin-off. O sea, nosotros apoyamos a que se genere esa spin-off y creen su startup y les damos todo ese soporte, porque es importante, porque es lo que decías tú, ¿no? O sea, al final tú no puedes saber de legal, de un business plan, de ir a hablar con inversor, del banco, o sea, al final son muchos temas, ¿no? Y tienes que apoyar a cada uno, a cada persona con sus necesidades. Un poco era por... Gracias, súper interesante.